oración. Estoy muy contento de estar aquí. Vamos a orar. Padre Celestial, en medio de esta ciudad, Señor, y en medio de nuestros quehaceres, es fácil recordarte, Señor. Gracias porque tenemos al alcance de la creación para ver, podemos ver la belleza de los árboles, podemos ver la acción del agua sobre nosotros, en nuestro interior, en nuestro exterior, y también podemos ver la belleza de las ciudades y ver cómo funcionan y cómo las has programado, Señor, y cómo tú permites que reciban alimentos a través de todo el sistema de traer comida de muy lejos para que llegue a nosotros. Gracias, Señor, por todas las personas que hacen posible eso, Señor, porque este mes de diciembre es uno de los meses que más se come, pero también en los meses en que más suben los precios de los alimentos, y te pido, Señor, porque ayudes a las familias que están no en aprietos, pero en dificultades, y también las que están en dificultades para que puedan comer y celebrar este tiempo recordándote a ti. Este mes es el que empiezas a recordarse la Navidad, la venida tuya, y el mensaje de hoy, Señor, tiene algo que ver con eso. Te agradezco por ello, Señor. Amén. Vale, pues vamos a ver, estamos en Marcos 8, yo mandé ya una foto en el grupo en el grupo de la iglesia, quizás pueda servirles a ustedes. Timbraron, pastor. Juan Carlos timbraron. Vale, timbraron, así que eso también va a salir en la grabación. Vale, y les mandé como es que está aquí, esta fotografía, ¿vale? Esta fotografía es de Palestina en los tiempos de Jesús. Bueno, pues yo voy a tratar, ustedes ven esta imagen, ¿vale? Voy a tratar aquí está el mar de Galilea, ¿vale? Esto que está aquí es el mar, el río Jordán, y acá abajo es lo que se conoce como el mar muerto, ¿vale? Pues estos están unidos por este río Jordán, pero más acá arriba tenemos una ciudad, y es esta que está aquí arriba, que se llama Cesarea de Filipo. Aquí arriba nosotros ya estamos fuera del territorio judío. Este territorio actualmente se conoce como Siria, ¿vale? En ese tiempo ya se conocía la población ahí como una población siríaca, ¿vale? Es importante porque todo esto había sido reordenado por un señor que se llama Alejandro Magno, que estuvo unos 330 años antes por aquí, haciendo un montón de movimientos, sobre todo de conquista. Jesús había nacido aquí, por Galilea, por eso hay gente que lo conocían en Galilea, Jesús se había criado por aquí, aunque él nace en Belén de Judea, aquí, pero en cuestiones que no voy a entrar ahora, él termina criándose acá, él se cría acá, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a Capernaum, donde aparentemente tenía su casa. Aquí tenemos Bethsaida, donde 3 de los discípulos habían nacido, son Andrés, Felipe y Pedro, habían nacido aquí. Ellos eran de esta ciudad, a pesar de ser judíos. Pero ellos van caminando por acá. Recuerden que este evento que nosotros vamos a leer sale después de que ellos dan de comer a 5,000 personas. El milagro de las 5,000 personas, y él más o menos la da de comer aquí, pasa por aquí por Bethsaida. Aquí también hay otra ciudad que se llama también Tiberias. Pero ahora ellos van a una ciudad que se llama acá Cesarea de Filipo. Bueno, aquí es donde empezamos. Hasta aquí la lección de geografía. ¿Lo tenemos claro? Recuerden por favor que aquí estamos fuera de territorio judío. Estamos fuera de territorio judío. No estamos como si no estamos en España, estamos en Francia. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale, pues nos vamos a ir un poquito. Vamos a leer primero el texto. Ahí está la confesión de Pedro. Voy al versículo 8:27 de Marcos. Dice, salieron Jesús y sus discípulos. ¿No? A ver, esto lo voy a ordenar así. Vale, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, habemos 3 grupos, alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y ustedes, o vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro dijo, tú, Jesucristo, ¿no? Pero como campeón,
dijesen de esto de él a ninguno, ¿vale? Pero para que entendamos todo esto nos vamos a ir un poquito unos 40 años antes de esta escena, ¿vale? Cuando Jesús está aquí. Recuerden que aquí Jesús tiene más o menos 32, 33 años, 31 años, 31 años y medio, según las investigaciones. Pero nos vamos a ir 40 años antes. 40 años antes, ¿saben quién gobernaba todo ese lado? Había un señor que se llamaba Herodes el Grande. Herodes el Grande era un señor que se llamaba muy bien con un señor que se llamaba el emperador. El emperador romano era Augusto. Augusto César era bastante amigo de... no amigo, pero estaba bastante... Herodes el Grande había conseguido llegar a César y había conseguido que le den favores. ¿Cómo se puede entender esto ahora? No sé si ustedes conocen a un señor que se llama Donald Trump, y otro que se llama Nicolás Maduro, o otro también que se llama, por ejemplo, un señor que gobierna en Rusia, Vladimir Putin. Ustedes saben que normalmente los gobernantes ahora siempre se tratan de rodear de personas de confianza, ¿no? Pero las personas de confianza se acercan a ellos porque saben que en algún momento pueden conseguir algún favor, alguna designación, ¿no? Pueden conseguir algún puesto, ¿no? Y mientras más leal, mientras más útil me vea, pues posiblemente consiga algún consulado, ¿no? Alguna embajada, me pueden mandar me pueden incluso nombrar concejal, ¿no? Ustedes ven que eso funciona así, ¿no? Y las personas que están detrás de esos grandes administradores, pues siempre están agradándoles, ¿no? Haciéndoles regalos, presentándoles, sirviendo de contactos, viéndose útiles, trayéndoles a la casa a comer o yendo a la casa, o esperando que les inviten a comer a ellos. Creo que les suena hacia dónde voy, ¿no? Pues esto ha pasado también en el tiempo de César. En el tiempo de César, pues Herodes quería ganarse el favor del emperador Herodes el Grande, había conseguido que le designasen como rey de Judea. Cuidado, ¿vale? Él había conseguido que el emperador romano, el rey de Roma, le declarara a él rey de Judea. Pues él regresa a Judea y comienza a vivir. Estoy aquí con Herodes el Grande. ¿Qué resulta? Que Herodes el Grande estaba reinando y de repente llegan 3 señores de Oriente. Unos señores que decían los magos de Oriente. Y estos magos de Oriente llegan y le dicen al rey de los judíos, ¿no? Porque ese era el título de Herodes el Grande. Dice, ¿dónde va a nacer? Pregunta que dice, ¿dónde va a nacer el rey de los judíos? Imagínense el golpe que fue para él. ¿Cómo que el rey de los judíos? Sí. Según las profecías, Dios le dice, según las profecías van a ser el rey de los judíos y van a ser, dice, pues ustedes averigüen dónde, para que yo también vaya a darle. Y después, Herodes el Grande manda, averigua cuándo va a ser los tiempos y las fechas y consigue averiguar la ciudad. Y manda a matar a todos los niños que nacieron en esos días. Y se calcula que más o menos se mandó a matar entre 25 y 28 niños para eliminar a ese rey de los judíos que realmente para él era un oponente político. Jesús no estaba ahí, no le logró matar. Bueno, que resulta que cuando ya Herodes el Grande muere, él muere más o menos entre el 4 y 3 antes de Cristo, muere, ¿vale? Pero él tiene más hijos, él tiene muchas esposas. Y cuando se muere, sus hijos van también donde el emperador. Y van 3 hijos de él. Uno se llamaba Herodes Felipe, otro se llamaba Herodes Arquelao y el otro se llamará Herodes Antipas. Estos ya les van sonando. Herodes Antipas, Herodes Felipe y Herodes Arquelao. Van donde el emperador y dice, mira, mi papá solo se ha muerto. Y dice, pues tienes que sacar rey de Judea entre uno de nosotros. Ellos estaban peleándose entre ellos. Y le dice el emperador, que seguía siendo Augusto, dice, mire, vamos a hacer una cosa. Ustedes se van a dormir, les dejo ahí su casa, cada uno vaya a dormir, y ya después pienso. Esto todo nos dice la historia, no está incluido dentro de la Biblia, pero sí nos cuentan los historiadores. Sobre todo los comentarios bíblicos nos dicen que sucedió así. ¿Qué sucede? Que el emperador no se casa con ninguno de los 3. Y dice, ¿sabe qué? Les voy a dividir el reino de su padre y les voy a dividir a los 3. Y a los 3 en el año 4 a.C., a uno le da una parte, a otro le da otra parte y a otro le da otra parte. Por eso es que en la Biblia nosotros encontramos Herodes Antipas, Herodes Felipe, Herodes Arquelao. No son el mismo, son los hijos de él. ¿Qué sucede? Que Herodes el Grande, ahora me voy de nuevo con el papá, Herodes el Grande era bastante sanguinario.
sanguinario. Ya vimos cómo mandó a matar a los niños. ¿Se quedan con esa imagen? Sí se quedan. Pero también él mandó a matar a su esposa. Él tenía una esposa que se llamaba María. Él sospechaba que ella le estaba siendo infiel y la mandó a matar, y se sospecha que la mató con sus propias manos. No contento con haberla matado, después sus hijos se resintieron con él, los hijos que tuvo con ella, se lo pusieron mediante el reino y también los mandó a matar a ellos. O sea, mató a su esposa y también mandó a matar a sus hijos. Así era Herodes el Grande. Ahora sí que nos vamos al tiempo de Herodes Felipe. ¿Se acuerdan que Herodes tenía 3 hijos? Uno de esos era Herodes Felipe. Este Herodes Felipe ya regresa a su sitio y se va a vivir aquí arriba, donde yo les he señalado, la parte de Siria, la parte de arriba. Y este Herodes Felipe dice, pues yo voy a hacer como hacemos con Putin, hoy voy a hacer como hacen con los grandes presidentes, ¿no? Que hacer honores, ¿no? Que sepa que aquí tiene un amigo, que sepa que aquí tiene un aliado. Pues le voy a construir una ciudad. Y ahí construye la famosa ciudad Cesarea, de César. Cesarea viene de César. Pero para eternizarse al lado del César, le pone Filipo, Cesarea de Filipo. Esta ciudad, él la construye en honor del emperador. Y ustedes dirán, ¿y nosotros qué nos importa? Pues sí, porque por ahí pasó Jesús. Pero no solamente por ahí empieza, porque aquí, en este sitio donde nos hemos ubicado, Jesús salieron, vamos al versículo 27, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. ¿Quién gobernaba ahí? Pues uno de los hijos de Herodes el Grande, Herodes Felipe. ¿Vale? Y en el camino, miren lo que nos dice las aldeas de Cesarea. Esa ciudad era tan grande que tenía ciudades alrededor, aldeas alrededor, que precisamente como en Colmenar, o ahora en Madrid, por no vivir en Madrid la gente probablemente, por no vivir en un sitio tan caro, vivían a los alrededores, pero tenía ciudades satélites donde la gente podía hacer vida rural para poder después acercarse un poco a la vida urbana y a partir de la ciudad vivir también ellos, ¿no? Vendiéndole productos y todo esto. Pues en estas aldeas de Cesarea de Filipo estaba caminando Jesús con ellos. Y en el camino les pregunta a los discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y estas dos últimas palabras son importantes, soy yo. Antes de seguir con la clase o con esta enseñanza, yo quería ponerle un título a mi clase. Y el título es, estemos atentos, ¿vale? Y esta clase se va a dividir en algunas partes. Una, en el Evangelio, pero hay una persona central en esta historia y es Pedro. Pedro es muy importante porque Pedro es el que precisamente contesta y dice, tú eres el Cristo, como hemos visto aquí. Pero también Pedro, años después, escribe su epístola y nos dice después, cuando ya ha madurado, cuando ya ha pasado todo lo que sucedió aquí, cuando Jesús ya murió, nos dice a nosotros, nos da una respuesta. Y esa respuesta tiene que ver con la palabra atentos. Atentos. Por eso he puesto yo el título, estemos atentos. Y ahora sí que regresamos. Jesús les hace una pregunta y les dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Cuando Jesús está preguntando esta pregunta, Él les está diciendo a ellos, no les está averiguando a los 12, recuerden que está con los 12. Les dice, a ver, estos que están aquí, imaginémonos que no estamos en territorio donde ellos están, no están en territorio judío, sino que se refiere a la gente de estas ciudades. Dice, ¿quiénes dicen ellos que soy yo? Y hay 3 respuestas. Miren las respuestas que hay. Unos, Juan el Bautista. Recuerden que cómo vestía Juan el Bautista, pues con pelo de camello, comía miel silvestre. La gente que no ha leído la Biblia, pues tenía una forma peculiar de vestir, ¿vale? Y se le conocía por eso porque también tenía una forma peculiar de comer, ¿no? Parece que no se cortaba el cabello, no se cortaba la barba y tenía una forma peculiar, pero también por su personalidad era bastante fácil ubicarla. Pero otro grupo, en cambio, dice otros Elías. ¿Qué sucede? Que Elías también tenía la forma de vestir como Juan el Bautista. Elías, estamos hablando de un personaje que había vivido 700 años antes en el tiempo de acá, pero también tenía la casualidad que también vestía como Juan el Bautista. Pero hay una cosa muy importante con Elías, y es que si ustedes recorren el Antiguo Testamento desde Génesis, todo, vamos a pasar por Abraham, después vamos a pasar por Moisés, después vamos a pasar por Josué, después vamos a encontrarnos con Samuel, después vamos a encontrarnos con David y después con Salomón, y después de todos ellos aparece Elías.
Desde el principio de los tiempos hasta Elías, nunca ninguno había resucitado a una persona. Y Elías es el primero. Es el primero en el relato bíblico que resucita. ¿A quién? Ustedes recuerdan que cuando estaba él y va donde una viuda le dice, dame de comer, porque Dios le dice, Ana, le he dicho a una viuda que te debe comer en una hambruna que estaba muy grande. Y él le dice, y ella le contesta, y dice, ¿qué te voy a dar de comer? Si solamente tengo comida para mi hijo y para mí, y después voy a morir. Le dice, Dios ha dicho que no te va a morir. Llena todas las tinajas que hay, ven y vas a ver que no. Y efectivamente ella es un acto de fe, le da de comer y Dios provee aceite. Pero ¿qué sucede en esa historia? Que el niño de esta viuda muere. Y ahí ella va y dice, Señor, tú me has traído desgracia. Ella va llorando. Dice, tú me has traído desgracia. Has venido para ver morir a mi hijo. Y él coge y es el primero, desde Adán hasta Elías, el primero que resucita a una persona. ¿Qué había sucedido con Jesús? Que Jesús también, en su ministerio, en Cesarea de Filipo y cerca de ahí, ya había estado también resucitando muertos. Recuerden ustedes que a la hija de Jairo, a la que le dice, niña, talita cumi, a ti te digo, levántate, fue muy cerca de allí. Y él le resucita. Y toda la gente comenzó a unir conceptos. Recuerden que Malaquías, a pesar de que ellos no eran judíos, ellos sí sabían quién era Juan el Bautista. Ustedes me están diciendo, ustedes que posiblemente dirán, a ver, ¿cómo que sabían? Perdónenme, vamos a hacer un ejercicio ahora. Salga usted al bus y diga, Jesús de Nazaret. Y la gente va a saber quién es. Vaya usted por la calle, vaya usted al retiro y diga, Jesús que nació en Belén. Y la gente sabe quién es. No necesitan ser evangélicos, no necesitan haber leído la Biblia, no necesitan ni siquiera ser de ninguna denominación especial. Incluso si usted va con gente de otras religiones más opuestas al cristianismo, van a saber quién es. Y lo mismo sucedía aquí. Ellos sabían quién era Juan el Bautista, sabían quién era Elías. Pero hay una cosa importante. Aquí cuando Jesús les dice a ellos, ¿quién soy yo? Nadie acierta. Cuidado. Miren ellos. El versículo 28. Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Cuando la gente no ubica a Jesús, y ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser posible? Y recuerden que a Juan el Bautista, en el Evangelio de Juan, también le pasaba lo mismo. A Juan el Bautista, cuando comenzó a predicar, también dijeron, ¿eres tú Elías? Y Juan el Bautista les dijo, no. Y después dijo, ¿eres tú el Cristo? Y Juan el Bautista les dijo, no soy. Y eso está en el Evangelio de Juan 1:19. A Jesús le confundían, pero a Juan el Bautista también. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Pues es lo mismo que pasa ahora. ¿Cuál Jesús? La gente ahora tiene el Jesús de los ortodoxos, el Jesús de los católicos, el Jesús de los adventistas, el Jesús de los evangélicos. ¿Cuál? Y el problema es que la confusión que había antes, es cierto que podríamos decirnos que usted me está trayendo muy extremo el tema, pero sí el tema de la confusión es en la misma esencia. Pero también hay otra cosa que también une a la gente de ese tiempo. A la gente no le importa estar confundida. A la mayoría de la gente no le importa diferenciar. Incluso llegan al punto de decir, el Dios de los musulmanes, el Dios de los budistas, el Dios de los hinduistas, es el mismo Dios de la Biblia. No sé si han oído eso. Para ellos es el mismo. Para mí me da igual, sois todos iguales. La gente no se preocupa por hacer esa aclaración. Y esta gente de Cesarea de Filipo hacía. Y ustedes dirán, ¿eso tiene que ver ahora con nosotros? Sí. Pero ellos respondieron. Pero ahora sí que vamos al versículo 29. Entonces se les dijo, ¿y vosotros? Cuidado. Porque aquí Jesús está haciendo algo clarísimo. Vale, hace eso y les dice, vale, ¿quiénes dicen ellos que soy yo? Y ya les hace una pregunta, y aquí hay un problema. Todo ser humano sobre la tierra, y esto sí que lo voy a repetir, todo ser humano sobre la tierra, no importa dónde haya nacido, tiene que contestar esta pregunta.
¿quién soy yo? Y cuando digo la palabra ¿quién soy yo? No estoy refiriéndome a este Señor que se va a morir, sino que estoy hablando de la pregunta que nos hace Dios a nosotros. ¿Quién soy yo para ti? Y Jesús hace esa pregunta a gente no judía, hace esa pregunta a gente despreocupada, pero también se la hace a la gente que estaba con él y que había nacido con sangre judía. Pero recuerden que entre estos 12 hay uno en especial, y ese es Judas Iscariote. Judas Iscariote, quien después le vende, también está ahí y también recibe la misma pregunta. ¿Quién soy yo? Y esta pregunta está dirigida tanto a pueblos no judíos como a población judía metidos en Cesarea de Filipo. Y esta es la misma pregunta que Dios nos hace hoy. ¿Quién soy yo para ti? El problema es que esta pregunta nos presenta ante una situación real. La salvación está igual de cerca para todos, pero la perdición también. Y esta pregunta solo tiene una respuesta. Y esa respuesta, usted se puede preocupar por aclararla o no. Sin embargo, Pedro sí que coge y dice, tú eres el Cristo. Pedro salga y dice, tú eres el Cristo. Bingo. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Pedro sabía lo que decía? Recuerde que solamente un año y medio después, Pedro la niega. ¿Pero quién? Tú eres el Cristo. Y recuerde también que los 10 que están ahí, menos el uno que muere, se van corriendo cuando se arma el problema. Pero no solamente eso, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Pedro realmente sabía lo que decía? Porque si ustedes siguen, más adelante, solamente 3 versículos más adelante, Jesús anuncia su muerte, y es ahí. Y les dice, es necesario que el Hijo del Hombre, padezca mucho, miren el versículo 31, y debe ser desechado por los ancianos, por los principales y sacerdotes y por los escribas, y ser muerto. Recuerden que ya Jesús había sido perseguido ya por Herodes el Grande. Herodes el Grande estuvo a punto de matarle. Y ahora Jesús le dice, me van a matar. ¿Y qué sabe Pedro? Hace 5, y escuchen bien, hace 5 o 22 segundos antes había dicho, ¿tú eres el Cristo? Y ahora en cambio, cuando escucha a Jesús decir, me van a matar, Pedro se dice, no digas barbaridades, Señor. Y Jesús instantáneamente salta y le dice, aléjate de mí, Satanás. Y ustedes dirán, ¿dónde me ubico? Aquí. Es cierto, nosotros podemos conocer a Jesús de boca, como Pedro lo hacía ahora. Pedro conocía el título, pero quizás en ese momento todavía estaba en el proceso de conocer a la persona. Y en esta palabra estemos atentos. Quiero decir que Pedro, hay una frase en el libro de Isaías que dice, este pueblo me conoce de oídas, mas su corazón está... No deja de llamarle mi pueblo, pero el ejercicio de que el título de Cristo pase de la boca al corazón, hay un paso muy grande. Mucha gente sabe quién es el Cristo, pero otra cosa es que la gente llegue a interiorizar esa verdad. Y ahora ustedes dirán, ¿y entonces cómo puedo saber quién es el Cristo? Y la gente de la grabación dirá, ¿cómo puedo saber quién es el Cristo? Y Pedro, algunos años después, más o menos unos entre 25 y 28 años después de que Jesús muere, escribe su carta en el 62, 65 después de Cristo, ¿vale? Y él nos dice lo siguiente, vamos a 2 de Pedro 1, 17, 18. No me gusta pasarme a muchos textos, pero Pedro en esta parte nos dice lo siguiente. Miren el versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida
de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Él está diciendo que Él es un testigo ocular, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en Él oíd. Y esto es importante porque cuando se abren los cielos y sale esa voz, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Recuerden, tenían el Antiguo pero no el Nuevo. Y ellos escuchan esa voz y dicen: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y Pedro sabe que a la gente que está escribiendo no estuvieron ahí. Repito, Pedro sabe que la gente que va a leer esto 28 años después de que sucedió, no van a saber cómo sonó esa voz. Pero miren lo que dice el versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Vale, pues ya nos está ubicando todavía más. Pero aún así Él sabe que ellos no oyeron esa voz. Pero para eso, voy a tirar esto, para eso Pedro les dice en el versículo 19 lo siguiente. Y aquí es el cómo. Miren el versículo 19 porque aquí Pedro nos contesta el cómo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. La diferencia entre los discípulos y la gente de Cesarea de Filipo es que los discípulos, aunque conocían en ese momento a Jesús de oídas, después dedicaron todo el resto de su vida a descubrir esa identidad a través de la Escritura. Usted también puede oír a Jesús de oídas, pero conocer esa identidad toma tiempo. Conocer esa identidad demanda esfuerzo. Conocer esa identidad, ese Cristo, no demanda iniciativas de sacar, yo sé que eres el Cristo. No, probablemente sí, es mucho, pero conocer a Cristo toma tiempo, toma esfuerzo, toma sudor, demanda fe para continuar a través de la Escritura. Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, tenemos también, ya nos está hablando de que tienen libros, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Y aquí ya nos aclara la diferencia entre la gente de Cesarea de Filipo y él, y ellos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La gente que confunde al Jesús de los católicos, la gente que confunde al Jesús incluso al Jesús de los musulmanes, porque ellos también hablan de Jesús, la gente que habla del Jesús de las iglesias orientales, la gente que habla del Jesús cualquier Jesús que aparece por ahí, ese Cristo Jesús, no se preocupa muchas veces por esa identidad que ellos 12 sí se preocupan. Y es aquí a donde Dios nos llama. La pregunta es, ¿usted está caminando por descubrir esa identidad? Y poder responder la pregunta, ¿quién soy yo? La respuesta no va a salir de usted, la respuesta va a salir de aquí. Y la única forma de que usted se asegure de que su respuesta es correcta es que coma a Cristo y beba a Cristo a través